Perfecto. Ya podemos aceptar a las personas que entren, ya se están uniendo. Buenas noches para todos. Qué bueno estar nuevamente hoy con ustedes en esta noche de una charla muy especial que tenemos preparada y de un tema muy importante para todos que es la alimentación y que precisamente es un tema que muchas personas en la actualidad pues tienen muchas dudas, hay mucha información en redes sociales, en medios de comunicación que muchas veces también, como dijimos en nuestra primera charla de lanzamiento del Club de Bienestar, las personas tienden como a tomar muchas ideas que les venden en las redes sociales y hacer unas dietas que muchas veces están de moda y que no necesariamente es el tipo de alimentación que cada quien necesita. Entonces, esta noche precisamente el tema que vamos a tocar es nutrición de precisión. Y la nutrición de precisión, así como la medicina de precisión, que es una medicina que nosotros tratamos de enfocar en cada persona pues, de manera integral, es una forma de practicar la medicina y la ciencia de la nutrición muy particular y tomar cada persona como un individuo individual, es decir, de forma, bueno, perdón por la redundancia, pero coger cada manera individual, analizarlo y tomar pues lo que más le sirve para ese paciente, en este caso, para su alimentación. Entonces, hoy estamos con la doctora Luisa Fernanda Herrera. Precisamente la doctora Luisa Fernanda es médico que tiene un énfasis en medicina familiar. Ella tiene certificados de asesoría en lactancia, una persona que conoce bastante el tema de lactancia materna y de manejo pues, de todas las mujeres en estado de gestación. Y ella tiene una maestría en nutrición de precisión. Entonces, hoy vamos a hablar un poco con ella de este tema que es bien interesante y que a muchos de ustedes les va a servir mucho también para aplicarlo obviamente en sus vidas, como vamos a darnos cuenta. Y pues para esto quiero empezar con una frase, con una pequeña introducción, que es una frase que todos los médicos en alguna ocasión escuchamos de Hipócrates, que es el padre de la medicina, que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces nos vamos a enfocar hoy mucho en esta frase, en desarrollarla, porque realmente una buena alimentación equilibrada, adecuada para cada persona, es la que también nos va a ayudar a mejorar mucho los estados de salud y muchas enfermedades crónicas. En la actualidad, todos estamos viviendo como en una cultura de la dieta. Esto no pasaba antiguamente, ¿no? Y somos una sociedad muchas veces de extremos, que nos vamos de comer mal, que hay personas que comen extremadamente mal, a las personas que se van a un extremo de unas dietas demasiado restrictivas, demasiado limitadas y carentes de algunos nutrientes, precisamente porque nos están vendiendo una idea como la de esta imagen de esta señorita que aparece aquí en esta imagen, ¿no? Que ser saludable es una persona que está delgada, que tiene sus abdominales marcados, que tiene el peso más adecuado, porque muchas veces una cultura de dieta centrada en el peso, ¿sí? Como si eso fuera el fin de una alimentación sana, tener un peso más o menos como este prototipo, este estándar de mujer, y que comer sano es solo comer frutas, verduras y vegetales. Entonces, la idea es que esa cultura de la dieta está haciendo mucho daño porque las personas están muchas veces entrando en unos patrones o en unas prácticas de alimentación que no les ayudan y no les sirven. Y la cultura de la dieta tiene ciertas características. La primera es que es una cultura que está basada en creencias que valoran más el peso y la forma y el tamaño del cuerpo por encima del bienestar y la salud. Hay muchos pacientes que tienen un cuerpo perfecto, muy bonito, delgados, muy fitness, pero resulta que en su salud, cuando uno va a ver muchos de sus exámenes, resulta que no es así, que no tienen esa salud que aparentemente tienen. Esta cultura de la dieta está centrada en la pérdida de peso como medio para alcanzar un estatus o una mejor salud. Es decir, todo se centra en que tienes que bajar tu peso y llegar a tu peso ideal para tu talla, que no necesariamente es lo que uno debe buscar. También tiene como característica la opresión de los cuerpos que no coinciden con una supuesta imagen de salud, es decir, rechaza o critica siempre a la persona que tiene ciertos gorditos o rollitos o que tiene un poquito
de grasa corporal aumentada, entonces esa persona ya prácticamente no hace parte de esa cultura de la dieta. Está también estar delgado no es un sinónimo de estar sano, como vamos a ver en esta noche, ni de tener una mejor salud. Hay pacientes delgados que realmente tienen muchas enfermedades, que pueden tener enfermedades metabólicas, que pueden llegar a ser diabéticos, que pueden tener el colesterol alto, porque esto no es una cuestión específica de personas que tengan sobrepeso o obesidad. Y finalmente, pues obviamente hay estas personas que tienen esa cultura de dieta, desgastan tiempo, energía y dinero tratando siempre de encoger su cuerpo. Y como vamos a ver hoy, ese no es el fin de la alimentación y de la nutrición de precisión. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Luisa Fernanda Herrera, que es nuestra conferencista de esta noche. Hola Luisa, ¿cómo estás? Gracias Muy por recibir pues, esta invitación y estar esta noche con nosotros. buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos. Gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer y estoy muy contenta de estar con ustedes aportando ideas, aportando algo de conocimiento al bienestar, a lo que tú estás diciendo. Uno de los puntos muy importantes del bienestar es aprendernos a alimentar, aprender que los alimentos de verdad nos pueden sanar o nos pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades y muchos trastornos, incluso no solo orgánicos, sino psíquicos y mentales. Entonces, es un placer estar con ustedes. Espero que la información que vamos a escuchar sea de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias Luisa por aceptar nuestra invitación y claro, vamos a empezar entonces a entrar en materia y vamos a compartir entonces la presentación que nos tienes para esta noche, para que la gente entienda un poquito qué es esto de la nutrición de precisión. Ok, dame un momento, la comparto. Me confirman si la ven. ¿Ya la estamos viendo? Sí, ya. Bueno, entonces, cuando las personas me preguntan qué es nutrición de precisión, la frase que más me gusta y que hace referencia es alimentarse con exactitud. ¿M? Alimentarse con exactitud personal. Entender que esa palabra exactitud no se refiere a un grupo grande de personas a las cuales yo puedo alimentar y van a responder homogéneamente a esa alimentación. La alimentación con exactitud y con precisión tiene en cuenta mucho los momentos de la vida, los ciclos vitales en los que estamos, en la infancia, en la lactancia, en el momento que nos vamos a embarazar, en el embarazo, en la edad adulta, en el adulto mayor, en el anciano. Cada uno de esos ciclos vitales requiere exactamente un tipo de alimentación, un tipo de aporte diferente de macronutrientes, de micronutrientes, de vitaminas, que son importantes que entendamos que no son globales, son personalizados y son exactamente para una persona o para un grupo familiar. Pues porque también es difícil entender que una sola persona de la familia va a hacer una adecuada alimentación sin la colaboración de su grupo familiar. Entonces también estamos enfocados en la persona y en su entorno nuclear social que le va a ayudar a alimentarse de una adecuada manera. Bueno. Entonces, algo de historia de la nutrición de precisión. Los que empezamos a hablar de nutrición de precisión no fuimos los médicos. Los que empezamos a hablar de nutrición de precisión fueron los veterinarios, los agrónomos, los ingenieros de alimentos, cuando empezaron a ver cómo, utilizando componentes bioactivos que tienen los alimentos, podían mejorar la producción animal, podrían mejorar los productos agrícolas, haciéndolos más saludables, permitiendo una vida útil mayor cuando les adicionaban algún, en vez de elemento químico, antibióticos, que era lo que frecuentemente antes utilizaban esta industria, empezar a utilizar componentes bioactivos que estaban presentes en la alimentación. Eh, entonces, a raíz de esa utilización que empezaron a hacer estos campos, empezó el interés médico de nosotros de empezar a investigar, bueno, ¿y por qué unas pacientes o un grupo de pacientes que yo les doy un plan nutricional similar, unos responden, otros no responden,
otros responden más o menos bien, otros definitivamente lo que hacen es reversar síntomas o reaparecer síntomas que de pronto ya estaban, pues digamos que superados, y empezar a investigar el tema. Entonces fue cuando más o menos hacia los años 2000, la primera década de los 2000, pues empezaron a hacer ya investigaciones a través de los alimentos con nosotros, con la respuesta que los humanos podíamos tener. Ay, no me corrió. Perdón. Em, es importante que entendamos que una de los principales pilares de la nutrición de precisión es el entendimiento de la genética, y entendiendo que somos un grupo, sí, somos humanos, tenemos un ADN muy similar, pero al mismo tiempo es muy diferente entre personas. Y esa diferencia es lo que hace que probablemente alimentos, el metabolismo de los alimentos, el procesamiento de los alimentos, sean bien aceptados o no tan bien aceptados en diferentes organismos. Entonces, viene aquí lo que nos decía el doctor Ricardo. No es una dieta genérica, no es una dieta que le sirva a todo el mundo, es una dieta enfocada en mi genética, en mis antecedentes, en mis patologías, en mi entorno social, en mi actividad física, en mi actividad rutinaria, que va a permitir que al utilizar alimentos yo pueda mejorar mi bienestar, mejorar mi salud, prevenir enfermedades o incluso ayudar a tratar enfermedades que ya tengo. Entonces, como les está diciendo, uno de los pilares fundamentales de la nutrición de precisión, pues es el papel que juega la genética. Entonces, esto es una integración entre la nutrigenética, que es cómo entender que tenemos algunas huellas genéticas, la mayoría son polimorfismos, que permiten que alimentos que usualmente consumimos permitan la expresión o la supresión de algunas características que nos van a favorecer metabolizar mejor los alimentos, procesar mejor los alimentos. Y como también alimentos, componentes bioactivos que tienen la mayoría de alimentos, y estamos hablando de alimentos no procesados ni superprocesados, sino alimentos orgánicos, alimentos naturales, los que encontramos en nuestra agricultura normal, tienen componentes bioactivos que pueden ayudar a moldear nuestros genes, permitir la expresión de esos genes y permitir o suprimir algunos genes que de pronto explican enfermedades. Es aquí donde entramos a ver el papel de muchos alimentos que pueden ayudar al control de la diabetes, al control de la hipertensión, al control de enfermedades cognitivas, enfermedades del comportamiento, porque los alimentos pueden llegar a favorecer una expresión o una supresión de características individuales. Luisa, te quisiera hacer una pregunta ahí en ese espacio anterior de tu diapositiva, en esa, exactamente. ¿Tú crees que también esto que se está viendo actualmente bueno, de tantos agroquímicos, modificaciones genéticas de los alimentos pues que consumimos diariamente de origen natural, pues solamente frutas, verduras, vegetales, y esas toxinas que utilizan o esas sustancias tóxicas que son esos agroquímicos con los que fumigan y todo esto, está también generando obviamente un impacto en nuestra genética? Claro, precisamente por eso hablé ahí estamos hablando de que los alimentos que nos van a beneficiar y que los alimentos que debemos utilizar en la nutrición de precisión son los orgánicos, no los superprocesados. Tratar de utilizar productos y componentes nutricionales que estén manejando más productos biológicos, componentes bioactivos que tienen los alimentos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de pollos de crianza. Los pollos de crianza, en vez de suprimir y evitar que se infecten con antibiótico, porque muchos de ellos tienen enfermedades bacterianas que los pueden matar y que obviamente alteran la producción industrial de los pollos, en vez de eso estamos utilizando té verde, hojas de morera, cúrcuma, que se ha demostrado que puede generar casi un efecto muy similar, incluso mejor, porque a veces suben mejor de peso, para generar comida saludable. Entonces,
Y todo lo que tú dices, todos los componentes químicos, los fumigantes, todas esas cosas están alterando nuestros genes y tenemos que empezar a buscar comidas que de verdad no nos alteren esos genes, no favorezcan la expresión de genes que de pronto no, que se han visto en los estudios relacionados con la producción de enfermedades o con la poca respuesta también a los tratamientos convencionales. Sí, claro, y eso lo estamos viendo mucho actualmente, pues obviamente con la industrialización de los alimentos y todo esto, que hay pues ha habido modificaciones genéticas de las semillas, de muchas semillas, pues lo que estamos viendo más es el trigo, la soya, ¿sí? Cosas que se están utilizando en gran cantidad, pues obviamente, pero que la mayoría de sus semillas son transgénicas, modificadas genéticamente, que pueden, obviamente, también, como tú dices, afectar, pues obviamente, nuestra genética, pero pues que a veces es muy difícil conseguir de pronto esos productos 100% orgánicos, ¿no? Es muy Sí, complicado, como estamos sí, viendo, pues, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? De todas exacto, maneras, estamos hablando de un consumo habitual, ¿no? Puede pasar que, no sé, un día consumamos un alimento que de pronto sea ultraprocesado, que de pronto uno pues desconozca su origen, pero lo ideal es que en el diario, en el consumo cotidiano, en el consumo de nuestras casas, en el consumo de nuestro núcleo familiar, tratemos de utilizar alimentos orgánicos y alimentos que eviten todos esos componentes que pueden estar afectando nuestros genes. exacto. Y en lo que está pasando ahorita con algunos de los alimentos que ya, no hablando pues de pronto de algunas sustancias que pueden estar afectando, que sean tóxicas, pero sí están ya poniendo en los empaques que son ricos en sodio, que son ricos en grasa, pues ya por lo menos ya las personas están un poquito más informadas de lo que se van a comer, que no sucedía antes, ¿no? Sí, y ya las personas estamos más viendo qué componentes tiene, cuánto aporte me da, cuánto me da de proteína, cuánto me da de azúcar, si tiene azúcar, si no tiene azúcar, porque ya tenemos que estar más enfocados en eso, en que alimentarnos es saludable, alimentarnos bien, no alimentarnos porque tenemos hambre o porque es una costumbre social, sino porque el alimento es energía y es vida. Exacto, así es. Bueno, si continuemos entonces ya, Luisa, para el tema. Bueno, y entonces, ay, no sé por qué no me corre. Ya. Bueno, otro de los pilares o digamos que herramientas con la que trabaja la nutrición de precisión, pues son todas las mediciones biométricas que hacemos, donde está el índice de masa corporal, que se ha visto pues que es un factor de riesgo para muchas enfermedades, no solo la obesidad, sino enfermedades metabólicas, enfermedades incluso del sistema nervioso central. La tasa metabólica, la edad metabólica, todas esas son mediciones que utilizamos en nutrición de precisión que nos permiten individualizar individualizar y tratar de entender el comportamiento metabólico y todo el metabolismo de los alimentos que puede llegar a tener esa persona y poderle ayudar con alimentos, con componentes bioactivos, con porciones, con preparaciones de pronto diferentes que van a hacer que esa tasa metabólica aumente, que su metabolismo de lípidos, que su metabolismo del azúcar, de los glucógenos favorezca que de pronto bajen de peso, pero que sobre todo favorezcan o prevengan enfermedades metabólicas como la diabetes, como la hipertensión, ese tipo de cosas. Entonces utilizamos esa información para ayudar y orientar el manejo de los pacientes. ¿Qué Luisa, beneficio? te quería preguntar en esa parte de las mediciones biométricas de tu diapositiva anterior. Las personas muchas veces cuando van al médico en la EPS, pues les hacen un cálculo de su índice de masa corporal, Sí, que peso y el índice de talla. masa, que obviamente peso y talla, y te sacan si estás en sobrepeso, si estás en obesidad, segundo o tercer grado. Pero resulta que estas mediciones biométricas son mucho más profundas porque pues yo no me puedo solo basar en un índice de masa corporal para decir que una persona está enferma, ¿no? Una persona podría llegar a estar en sobrepeso, pero no estar, no tener un problema metabólico de pronto, en algunos casos. Entonces veo que de pronto en esta parte es bueno aclarar también que
que muchas veces me imagino que ustedes también en nutrición de precisión utilizan estos aparatos de bioimpedancia Ujú. que miden el agua Bien. corporal, la masa muscular, el porcentaje de grasa, la grasa visceral, todo eso La porque eso grasa subcutánea. Claro, utilizamos pesas que bajo impedancia nos ayudan a calcular toda la composición, digamos que de nuestro organismo, nos permite saber si de pronto estamos en exceso de grasa subcutánea o en exceso de grasa visceral, que es un factor de riesgo cardiovascular súper importante. Y hay muchas personas que lo que tú decías al principio de la charla, no necesariamente los vemos obesos, no necesariamente le vemos el gordito aquí o el gordito allá, pero su grasa visceral es tan alta que le está favoreciendo un riesgo cardiovascular que nadie lo ve, ¿sí? Porque lo que vemos es el cuerpo, pero por dentro no es tan fácil de ver todos los riesgos que estamos corriendo al asumir una alimentación inadecuada. También vemos lo que he logrado durante mi alimentación y durante mi metabolismo y mi crecimiento, el componente de masa muscular, el componente de masa ósea. Eso es muy importante y, por ejemplo, es muy importante que desde jóvenes, incluso desde la infancia, desde jóvenes y nosotros los adultos, aprendamos y sepamos cuál es nuestra masa muscular, cuál es nuestra masa ósea, porque eso es súper importante para la edad adulta y para los ancianos, para evitar riesgos de osteoporosis, fracturas patológicas, osteoartrosis degenerativas, porque si desde el principio nosotros conocemos que de pronto tenemos un déficit de masa ósea, un déficit de masa muscular, pues vamos a empezar a alimentarnos de una mejor manera que ayude a prevenir en edades avanzadas, pues ese tipo de patologías que acabo de informar. Entonces, por eso es importante que no nos concentremos en el índice de masa corporal nada más, sino en todos los aspectos que a nivel de alimentación están interfiriendo o están contribuyendo, no, influenciando nuestro organismo en todos los aspectos. sí, yo veo eso en consulta bastante, lo que tú estás diciendo, personas, por ejemplo, delgadas, que uno creería, no, pues, es persona sana, saludable, se ve muy Bueno, sana, pero resulta que con esa persona delgada tiene mucha grasa visceral, tiene hígado graso, tiene diabetes, tiene prediabetes, tiene problemas de tiroides, hipotiroidismo, que las personas dicen, doctor, es que yo tengo la tiroides que engorda o la que adelgaza. Es como yo soy delgado, entonces yo me imagino que tengo la que adelgaza. Y uno va a ver y no, usted tiene el hipotiroidismo. El hipotiroidismo lo tiendes a subir, pero usted es delgado. y la Entonces, diabetes también. Por diabetes. ejemplo, recuerda que cuando los pacientes tienen descompensación de su diabetes, bajan muchísimo de peso. Y muchos piensan, no, pero qué chévere que bajé de peso, pero ¿cómo me van a decir que soy diabético, pero si estoy delgado? Y eso es uno esos dos ejemplos que tú acabas de poner y el que yo acabo de poner, es uno de los ejemplos más frecuentes que vemos en la consulta, que pensamos que el peso se traduce a salud y no necesariamente. Exactamente. Y lo otro que yo veo bastante, te cuento, es en, pues, midiendo, haciendo mediciones también con impedancia y todo, y no más sin necesidad de la impedancia, ver la gran pérdida de masa muscular que están teniendo las personas, que eso se llama, pues, técnicamente sarcopenia, en la que las personas muchas veces bajan de peso, pero se ven flácidas, ¿no? Entonces, y prácticamente el músculo está casi que atrofiado, porque las personas todo lo llevan a la dieta, pero no trabajan la parte física del ejercicio de mejorar su tono y su masa muscular. Y una persona que pierde masa muscular, pues es una persona que va a terminar con muchísimos problemas, como tú decías anteriormente, a nivel de huesos, articulaciones, lo que más vemos ahorita, osteoporosis, artrosis, y además problemas metabólicos. Ujú, listo. Sí, muy importante esa acotación. Bueno, beneficios de la nutrición de precisión múltiples, pero digamos que el más importante es mejorar, les puse ahí mejorar su digestión porque es muy frecuente y pues todos sabemos que al alimentarnos bien es muy probable que mejoremos nuestros síntomas digestivos, la dispepsia, reflujo, la distensión abdominal, la flatulencia, pero a nivel interno, la nutrición de precisión y alimentarnos bien va a favorecer un órgano que ya lo manejamos como órgano en las últimas décadas, estamos entendiendo la microbiota intestinal como un órgano.
Es un órgano que maneja el sistema inmune, favorece la respuesta inmunológica, favorece el metabolismo de los lípidos, favorece el metabolismo de los carbohidratos y de los depósitos de glucógeno. Así que ese es uno de los beneficios más importantes, promover una buena microbiota intestinal en la que los microorganismos beneficiosos sean los que nos contribuyan a una respuesta inmune adecuada y a un metabolismo adecuado de lípidos y de carbohidratos. Em, Precisamente como mejora todo el sistema inmune, mejora todo el metabolismo de la energía, que es los carbohidratos y el glucógeno, y de los lípidos, esto permite mejorar la energía, la vitalidad, mejora el rendimiento. Entonces, por ejemplo, los deportistas, a alimentarse adecuadamente y bajo las indicaciones de nutrición de precisión, ha visto que mejora el rendimiento deportivo, mejora la resistencia, mejora la masa muscular, mejora el peso, porque hay muchos deportistas que requieren un peso, digamos que estándar, para lograr cumplir sus objetivos. Y mejora el estado de ánimo. Hay un eje que se llama microbiota, intestino, microbiota, cerebro o sistema nervioso central, donde se ha visto que los alimentos pueden modular la producción de dopamina, de histamina, de leptina, de oxitocina, que hace que estemos en bienestar mental, emocional y psíquico. Entonces, es ahí también donde la nutrición de precisión está entrando en el campo de todas las enfermedades emocionales, depresión, en todas las enfermedades, trastornos del comportamiento, como los trastornos tipo autista, los trastornos de hiperactividad en la infancia, porque los alimentos y los componentes bioactivos que tienen algunos alimentos ayudan a modular ese eje que les acabo de explicar de intestino, microbiota, cerebro. Entonces, los beneficios de alimentarnos bien, pues como los ven, son múltiples. Ahí en el dibujito les pongo el bienestar, el control de enfermedades metabólicas, la energía, la vitalidad para poder hacer deporte, el rendimiento deportivo. Y esta parte, que ahorita un poco la extiendo un poquito más, el tema de hacer una programación genética de nuestros hijos, de nuestros futuros hijos, o bueno, las que se vayan a embarazar, porque yo ya no me embarazo. Sí, es súper importante. Esto te cuento que, bueno, esto de la microbiota que habla la doctora Luisa es pues la flora intestinal, que las personas la conocen de esa manera y que realmente se está investigando mucho en los últimos años. En los últimos años ha habido gran cantidad de investigación de esa flora intestinal que es importantísimo, como decía la doctora Luisa, para regular nuestra salud en todo nivel, a nivel metabólico, o sea, cómo la flora intestinal adecuada puede ayudar a que bajemos de peso, a nivel del sistema inmunológico, cómo nos puede ayudar a mejorar esa parte de nuestras defensas. Y como decía la doctora, de el tema emocional, las personas dicen, pero ¿qué tiene que ver el intestino con mi estado emocional, no? Pues resulta que el intestino es el segundo cerebro, donde se producen grandes cantidades de unas sustancias que nos dan bienestar en nuestro cerebro, como la serotonina o como las otras que comentó la doctora, la dopamina y todo este tema, que hace que estemos bien, porque pues las personas producimos más serotoninas a nivel de intestino. Entonces, imagínense que esto puede llegar incluso a alterar nuestro estado emocional, a tener una tendencia de pronto depresiva. Y bueno, tiene una cantidad de funciones y una cantidad de acciones que son tan importantes y que por eso en la nutrición de precisión todo eso es clave para manejar un paciente y dar pues obviamente lo adecuado para su problema de salud, ¿no? Ujú. Entonces, las principales aplicaciones de la medicina, de la nutrición de precisión, pues ya habíamos hablado de la que utilizan en la producción de animales y en la parte agrícola, pero entonces en medicina, básicamente aquí resumo las principales aplicaciones que estamos utilizando en la actualidad. Todo el tema de inmunonutrición, pues la recuperación que podemos hacer a nivel inmunológico, de respuesta del sistema inmune después de procesos posoperatorios, después de procesos de hospitalización en unidades de cuidados intensivos,
Por ejemplo, ahorita post-COVID, muchas pacientes que tuvieron pues complicaciones del COVID a nivel de nutrición, empezamos a hacer planes nutricionales que favorecieron una recuperación más pronta, sobre todo a nivel, muchas personas que tenían COVID referían mialgias, dolores de articulaciones, debilidad, poca concentración, y esto lo empezamos a manejar con nutrición de precisión y tuvimos muy buenos resultados. También tenemos muy buenos resultados en mejorar el sistema inmune de pacientes oncológicos, pacientes que están o que estuvieron hace poco en tratamientos de radioterapia, de quimioterapia. Todo esto puede favorecer pues una mejor respuesta o una mejor recuperación de Ujú. estos tratamientos. Y en inmunonutrición también hacemos prevención, porque al nivel, por ejemplo, de la microbiota, al favorecer aumento de inmunoglobulinas, mejoría de la respuesta inmunológica innata, prevenimos enfermedades infecciosas. Está toda la asesoría y toda la orientación que podemos hacer en nutrición de precisión a nivel preconcepcional. Entonces ahí está el tema que les dije que pues ahorita les nombraba, es la programación genética. Nosotros, los médicos en los que utilizamos nutrición de precisión, podemos hacer una asesoría preconcepcional que se debe iniciar más o menos entre 6 meses a un año antes de que la mujer desee embarazarse, y esa nutrición va a favorecer que ella, con su microbiota, con la expresión de genes o la supresión de algunos otros genes, pueda hacer una programación genética de su feto y su feto tenga menor riesgo de enfermedades crónicas cuando sea adulto. Eso se llama programación genética y es uno de los campos que aquí en Colombia hasta ahorita se está empezando a explorar, pero en Europa es un campo que está muy de boga. También a nivel del embarazo, en todo el proceso prenatal, tener una nutrición de precisión permite, y se ha demostrado con estudios, que nos ayuda a prevenir o a controlar mejor enfermedades como la diabetes gestacional, a prevenir parto pretérmino, a nivel de toda la respuesta inmune, porque componentes bioactivos de los alimentos mejoran, ya les hemos dicho en varias oportunidades, la respuesta inmunológica y evita que infecciones que usualmente se presentan en el embarazo, como las infecciones urinarias, como las coriamnionitis, se puedan controlar de mejor manera o incluso evitarse, y evitar de esa manera el parto pretérmino. También se ha visto que la adecuada nutrición en el embarazo puede disminuir el riesgo de preeclampsia y eclampsia, que son los trastornos pues, hipertensivos del embarazo. La nutrición en la infancia también es muy importante, entonces ahí está todo el tema de la lactancia, los beneficios de la leche materna, cómo conservar a medida que vamos suspendiendo la lactancia y iniciando la dieta complementaria, conservar en algunos alimentos los componentes muy similares a los que tiene la leche materna, para continuar esa protección inmunológica y esa protección metabólica que hace la leche materna. Y el tratamiento coadyuvante, ay, perdón, me corrí muchas veces. Uy, me voy. Y todo pues lo que hemos hablado ya de las enfermedades metabólicas, hacer una nutrición de precisión coadyuvante con los tratamientos convencionales de diabetes, de enfermedad coronaria, hipertensión, también de enfermedades inmunológicas autoinmunes. Se ha demostrado que puede ayudar a que los tratamientos sean más cortos, que las dosis de los medicamentos disminuyan y que el control, por ejemplo, metabólico en la diabetes sea mejor, que los picos o las crisis hipertensivas en hipertensión arterial disminuyan. Entonces se utiliza como tratamiento coadyuvante. Y en el deporte, ya lo habíamos hablado, mejora rendimiento, mejora los periodos, o sea, hacen más cortos los periodos de recuperación después de competencia, mejora la composición corporal, mejora el peso, mejora la masa muscular de los atletas, pues que requieren estándares adecuados de su peso y de su masa muscular. Muy interesante Entonces, este tema que
te quería preguntar ahí en esa parte, pues muy bueno que uno pudiera pues, hacer, por ejemplo, un buen control prenatal, como tú decías, y una buena preparación para una gestación, ¿no? Que realmente eso no se hace. Y lo que estamos viendo actualmente es pues muchas complicaciones en el embarazo en las mujeres y pues en su parto y en los bebés. Y que si uno realmente hiciera pues un ejercicio estos bien adecuados de preparar a esa persona con su alimentación adecuada para que pueda tener un bebé sano y que todo su embarazo se dé sin estas complicaciones que vemos tan frecuentes, ¿no? Y lo otro también es en el tema de las alergias y las sensibilidades que se ven en la alimentación, que es algo que muchas veces a las personas no se las tratan de forma integral. Lo que veo uno en consulta es que los pacientes alérgicos con rinitis, con dermatitis, con todos los tipos de alergias llegan es medicados con antihistamínicos, con corticoides y todo eso, pero nadie mira la alimentación, y ni siquiera los alergólogos, ¿sí? No, Ellos muchas veces les miden es el test de alergias básico y ya, no sí, más. y eres Pero alérgico a eso, entonces no comas eso, pero pues en realidad también muchos de nuestros pacientes ni siquiera saben que tal alimento puede tener o no puede tener ese componente y que de pronto un alimento que usted piensa que lo tiene, no lo tiene y con toda libertad lo puede consumir. Ese es una falencia que tenemos bastante los profesionales de la salud. Sabemos poco de los alimentos, sabemos poco de los componentes de los alimentos, sabemos poco en realidad lo que tú dices, cómo preparar en procesos vitales de la vida. Entonces, cómo preparar a la madre a la mujer para un embarazo, a la madre para su parto, para una lactancia adecuada, cómo preparar a mi hijo que lo voy a dejar de lactar para que empiece a comer bien y desde pequeño empiece a recibir los beneficios de una alimentación adecuada. Nosotros sí, la mayoría sabemos que la leche materna es bendita, que tiene muchos beneficios inmunológicos, muchos beneficios para la edad adulta, pero dejamos de lactarlos y se nos olvida y empezamos a alimentarlos muy seguramente no de la mejor manera y no tratamos de, entre los alimentos que le empezamos a adicionar al bebé en su dieta complementaria, conservar una adecuada alimentación y buscar alimentos que le den aportes en componentes bioactivos muy similares a la leche materna. Y es ahí donde la mayoría aprendemos a comer mal, ¿no? Porque no nos conservaron los beneficios que tenían muchos de los alimentos con los que iniciamos en nuestra etapa, en nuestra vida. así es, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro de la nutrición de precisión? Pues ojalá que nos hagamos más populares, que empecemos a hacer parte de la práctica médica convencional, una práctica en la que integremos todo, como hemos hablado, no solo la parte orgánica, no solo la parte de medicamentos, el manejo convencional de las enfermedades, sino que integremos la nutrición como un elemento fundamental que nos puede prevenir, ayudar a controlar y programar una adecuada salud. Programar, y me refiero a lo que estábamos hablando, programar a mis hijos, programar a mi generación, a mis genes para una adecuada alimentación y una adecuada salud y una salud integral. Porque como ya dijimos, la nutrición de precisión nos puede permitir modular no solo la parte orgánica, sino la parte psíquica y la parte mental, emocional y cognitiva de nuestro organismo. No sé Perfecto. si Este, tienen alguna eh, pregunta, alguna eh, acotación que quieran enfatizar. sí, Luisa, quería, bueno, que de pronto hacerte un comentario aquí en este tema de la nutrición de precisión. Como sabemos que esto es algo que pues nos lleva muchos años, obviamente está creciendo cada vez más, está apoyándose mucho al desarrollo de la tecnología, de la ciencia. Ahorita ya hay, pues obviamente, muchos estudios que uno puede hacerle a los pacientes, estudios genéticos para detectar alteraciones de sus genes que puedan estar favoreciéndole ciertas enfermedades. Pero obviamente uno entiende que no es tan fácil para todo el mundo por los costos de estos exámenes, que seguramente a futuro serán mucho más asequibles y seguramente
podrán incluso entrar en el sistema de salud a futuro porque pues ya serán masivos, que sería lo ideal, ¿no? Sería lo Sería ideal. ideal. Pero entonces tú ves que de pronto muchos de estos exámenes que uno necesitaría de pronto pedir, tú requieres muchas veces pedir muchos de estos exámenes que puedan tener costos altos o simplemente por toda la historia clínica y todo lo que tú les haces a los pacientes los puedes enfocar. Pues precisamente por lo que tú estás diciendo, que en este momento no están muy popularizados y los costos no son los más, digamos que asequibles. Entonces, no iniciamos con esto. Iniciamos primero con una historia clínica muy completa, revisar antecedentes, revisar patologías, revisar exámenes rutinarios que pues nos toman en cualquier momento y empezar pruebas de tratamiento, pruebas de planes nutricionales y ya si de pronto vemos que definitivamente no hubo buena respuesta o que esperábamos una respuesta mejor o que definitivamente los beneficios no se han visto ni con la medicina convencional ni con, de pronto sí pensamos en en los test nutrigenéticos. Lo que pasa es que lo que tú acabas de decir, los test nutrigenéticos ahorita no son tan populares, están muy, digamos que especificados para enfermedades muy específicas. En general se manejan más para las enfermedades inflamatorias intestinales. Em, entonces, pues sí los utilizo, pero no es la primera línea, digámoslo así, no es la primera línea y no, pues no es un condicionamiento para que podamos empezar a hacer manejo de nutrición de precisión. La nutrición de precisión la podemos hacer en el convencional, en el diario, en la consulta, con una buena asesoría, con una buena historia clínica, con una buena anamnesis de los síntomas, de lo que siente el paciente, de qué síntomas ha tenido, cuál es su experiencia con los alimentos, qué es lo que usualmente consume su familia. Y era ahí lo que decía al principio de la charla. No es tan fácil que yo le haga una nutrición al niño solo, pues porque obviamente quien prepara los alimentos es su mamá o hay veces las personas que les colaboran. Así que es una nutrición personalizada, pero también teniendo en cuenta el grupo familiar. Y esa es la intervención que estamos haciendo en la actualidad. Allá, o sea que es importante cuando tú te llega un paciente a ti, bueno, obviamente todo el examen físico, todo lo que haces, pero también induces a que haya un cambio en el entorno de su familia, en su alimentación, Sí. porque es muy cierto lo que tú dices. Las personas a veces dicen, no, es que yo no puedo hacer una dieta solo para mí y el resto y otra para todos los demás. O sea, es como incluir a toda la familia a que cambie su alimentación y que lleven esa salud, pues no solo a una integrante, sino a todos, ¿sí? Sí, sí, por lo que estamos diciendo, o sea, alimentarse bien no solo le va a beneficiar a la persona que va a mi consulta, alimentarse bien le va a beneficiar a todo el grupo familiar, a todo su entorno social. Es una cosa que es importante que lo introduzcamos en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Digamos, lo que te decía, puede pasar que un día yo me desordene y coma algo que de pronto está ultraprocesado y reciba una invitación, pero mi cotidianidad debe ser una buena alimentación y es una alimentación que yo comparta con mi núcleo familiar, que sea fácil de consumir, que sea fácil de tener acceso y que no sea restrictiva, porque también el problema de hacer nutrición, y eso es lo que se ha enfocado muchos nutricionistas y muchas personas que manejan, es hacer restricción de muchos alimentos, hacer cosas que pues básicamente es muy difícil que toda la familia se restrinja y que toda la familia y que tú perdures en una restricción todo el tiempo. Precisamente esa es una de las cosas que hace que fallen la mayoría de las dietas, que hacemos un tiempo de restricción, pero cuando ya logramos el objetivo del peso que nos han dicho que es el que tenemos que tener, pues volvemos a nuestros malos hábitos alimentarios, a hábitos no tan saludables y pues se pierde todo el trabajo realizado, digámoslo así, y volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, por eso es importante incluir no solo al paciente, sino a todo su entorno familiar, a toda su asequibilidad. También tenemos en cuenta en la consulta de precisión cuáles son los alimentos que usualmente consumen. Hay personas que por su, no sé, sus hábitos, su herencia, digamos que los costeños consumen más cosas de estas, los de cundiboyacenses consumen otro tipo de cosas. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta en la valoración de nutrición de precisión.
Sí, eso que tú dices es muy, muy importante y ojalá que ese mensaje esta noche para todas las personas que nos están viendo, para que sepan que la dieta o que la alimentación, porque dieta es una palabra que pusieron, que a alguna persona le ponen, le dicen dieta y como que ya pienso que no voy a comer y todo ese tema, no, Ujú. dieta es lo que comemos todos los días. Ese es un Sí, concepto exacto, general. es un concepto mal. O sea, todo ¿Sí? lo que, todo es dieta, todo lo que Exacto, consumimos todo es es dieta. dieta, cada uno tiene su dieta, si es costeño, si es boyacense, si es nariñense, bueno, cada uno tiene una dieta, pero es que las personas ya cuando decir dieta es como tengo que hacer alguna restricción, voy a quitar una cantidad de comida si no es así. Y eso es lo que se está viendo ahorita, precisamente con esta moda de las dietas, porque ya las dietas son de moda. Entonces, me gustaría saber también qué piensas tú de bueno, todo el tema de la dieta cetogénica, lo que está de moda, la ayuno intermitente, la dieta paleo, la dieta antiinflamatoria. Hay muchas cosas, pero resulta que las personas las toman como si eso fuera para todo el mundo, ¿sí? Y resulta que hacer una dieta keto, una dieta cetogénica, pues en un momento dado para un paciente podría llegar a ayudarle por un tiempo corto, un tiempo dependiendo de lo que tenga, pero que todo lo que tú dices, uno no puede mantener una dieta restrictiva por años, ¿sí? ¿Qué Sí, piensas de todo este tema? exacto, precisamente es pues lo mismo que tú piensas. Y me acordé de mi profesora de la maestría en mononutrición. No hablemos de dietas porque esas dietas no sirven. Sí, Sí, en realidad lo que actualmente llaman la dieta, que ya les estamos corrigiendo que no es dieta, pero pues mal lo han llamado dieta, eh, son circunstancias, son digamos que planes que no son fáciles de perdurar, no todos son tan saludables como los pintan y la mayoría solo están enfocados a adelgazar y hacer el cuerpo delgado como nos han dicho que tiene que ser el cuerpo delgado. Pero en realidad muchas de esas dietas se han visto relacionadas con una, em, se me perdió la palabra, se desestabiliza todo el sistema inmunológico, incluso pueden desencadenar o expresar genes que favorecen enfermedades autoinmunes. Se ha visto también que ese tipo de dietas restrictivas generan disminución de la masa muscular, disminución de la masa ósea, con el tiempo, enfermedades del metabolismo. Entonces, no estoy de acuerdo con las dietas, estoy de acuerdo con que todos los nutrientes, todos los alimentos tienen un nutriente. Sí tenemos que aprender a manejar porciones, sí tenemos que aprender a manejar preparaciones, sí tenemos que tener claro, y eso también en la consulta de nutrición de precisión tratamos de que los pacientes conozcan ese tipo de cosas, y es que hay alimentos que sin ellos no podemos vivir, pero hay otros alimentos que de pronto debemos dejar de consumir con tanta frecuencia, con tanta cantidad, que de pronto sí están interfiriendo a nuestro peso o a nuestra inadecuada, pues a nuestra mala alimentación. Pero en general no las dietas con restricciones, las dietas que satanizan muchos alimentos, no estoy de acuerdo con ellos y no es la esencia de la nutrición de precisión. La nutrición de precisión abarca todos los alimentos, todos los nutrientes y el mejor aprovechamiento de todos los componentes bioactivos que tienen los alimentos. claro. Y esto lo estamos viendo también ahorita con, bueno, con diferentes tipos de dietas que están saliendo, como te decía, ahorita de moda. Eh, pero bueno, lo importante es que cada persona sepa que también la comida debe generar placer. O sea, la parte hedónica y placentera de los alimentos es importante porque eso nos da alegría, nos da felicidad. O sea, eso tiene una reacción en el cuerpo muy valiosa que se está perdiendo cuando uno hace dietas porque uno vive todo estricto, restringido. Eso genera estrés. Lo que yo veo de las personas es que viven estresadas porque ya no pueden comer en ningún lado, porque todo les hace daño, porque es que yo no como esto, y nos volvemos obsesivos y muchos entran también en trastornos de la alimentación. Ujú. Personas que terminan, bien, vemos ahorita muchos adolescentes con anorexia, con bulimia, con ortorexia. Y bueno, esto también está afectando mucho disfrutarnos de la alimentación, ¿no? Exactamente. Y lo que tú decías, o sea, tenemos que comer lo que nos gusta.
obviamente, hay veces lo que no nos gusta no es tan saludable y de pronto comemos en porciones que no son las adecuadas o de pronto en preparaciones que no son las mejores, pero en general tenemos que comer cosas que nos gustan, cosas que nos generen placer, cosas que nos agraden al gusto, porque si empezamos con restricciones, con cosas que de pronto no usualmente como y me toca comer porque me dijeron que tenía que comer, pues es una cosa que probablemente abandone con mucha rapidez y que no se vuelva en mi cotidianidad mi hábito alimentario y finalmente no genere ningún efecto en mi salud. Aquí, para que también todos lo conozcamos, eh, los estudios demuestran que los componentes bioactivos que tienen los alimentos empiezan a hacer todos los efectos benéficos de la salud, que hablamos del sistema inmune, de regulación de los lípidos, de regulación de los carbohidratos, solo cuando uno lleva consumiéndolos entre 4 y 6 meses. Así que las respuestas a los tratamientos, las respuestas del manejo, uno no las ve usualmente tan rápido y esa es una de las cosas que prometen las dietas de moda. Entonces, las dietas de moda que prometen que en 2 meses bajas de peso, no sé cuántos kilogramos, pues son dietas que muy seguramente no están generando ningún efecto en el organismo real y simplemente lo que están haciendo es en ese momento restringir, hacerte aumentar el metabolismo para que bajes rápidamente de peso, pero no están beneficiando a largo plazo tu salud. Sí, súper importante todo ese apunte que me acabas de decir, porque las personas entran en un estado casi que de desnutrición y pierden pesos precisamente por esas restricciones que hacen, pero que después al retomar su alimentación, muchas veces ganan hasta más peso del que perdieron inicialmente. Entonces, sí, estas dietas restrictivas que las personas terminan haciendo para una fiesta, para esto, para lo rápido, lo que necesito ya para ponerme un vestido, por ejemplo, pues realmente no van enfocadas ni a la salud ni al bienestar de los pacientes. Bueno, te quiero hacer una preguntita. Nosotros estamos tratando de dejar el tema de preguntas y respuestas para la siguiente y última sesión del mes, pero hay algunas cositas que de pronto sí nos podrías responder tú porque tienes también mucha experiencia en este tema de la lactancia. Hay una persona que pregunta que ella en este momento está lactando y que siente que debe comer mucho para poder producir leche. Dice que ella le han dicho que no debe comer muchas verduras verdes. ¿Tú qué nos podrías decir en este tema específico de la lactancia, que es un tema que tú manejas muy bien? Bueno, son mitos, son mitos. La alimentación en la lactancia debe ser la usual, pero la usual con mucho componente proteico, mucho componente de ácidos grasos buenos, o sea, de las grasas buenas, entonces aceite de oliva, aguacate, em, muchas proteínas y mucha hidratación, ¿listo? Los componentes de la leche materna no se alteran por algo que tú consumas o dejes de consumir, que si consumes vegetales con una hoja verde, vegetales rojos, no, no es así. Y tu dieta debe ser pues la usual, ojalá pues saludable, una dieta donde no hayan tantos carbohidratos, donde no hayan alimentos ultraprocesados, pero tu dieta con frutas, hortalizas, mucha proteína, ojalá proteína de origen animal, porque es la que más te aporta, y mucha hidratación es lo que más va a ayudar. Hay muchos mitos alrededor de la lactancia, entonces muchos mitos de que debo comer esto, no debo comer esto, de que me aumenta la producción tal cosa, que aumenta la producción tal otra, pero en realidad lo que se ha demostrado es que fisiológicamente todo el sistema está preparado para lactar de forma adecuada siempre y cuando llevemos una alimentación equilibrada, saludable y suficiente y mantengamos a nuestro recién nacido con una estimulación permanente de la mama, que eso es lo que a nivel hormonal es lo que genera la eyección, la secreción y la mayor producción de leche. Muchas mamitas ven que de pronto no están produciendo mucha leche y entonces, ay, mi bebé se va a morir de hambre, estoy preocupada, lo empiezo a complementar con fórmulas lácteas y se convierte en un círculo vicioso porque el bebé que come fórmula láctea probablemente queda más lleno, más satisfecho, duerme un poco más,
pero es un bebé que estimula muchos menos veces el seno de la mamá y eso con el tiempo va a hacer que la producción de leche se mantenga baja o no aumente lo que necesitamos que aumente y es un círculo vicioso. Entre más fórmula láctea le dé, menos leche yo produzco, el bebé me sigue pidiendo más porque va creciendo y va pidiendo cada vez más, yo produzco menos leche, entonces me toca darle más leche de fórmula y es un círculo vicioso que es difícil de romper. Entonces, a raíz de la lactancia hay muchos mitos y muchas cosas que tenemos que romper y es apoyar a la mamá y a la familia en que es un proceso, no es fácil. Yo que soy mamá, me costó más trabajo lactarlos que cargarlos los 9 meses, que el propio parto, porque la lactancia es un proceso muy difícil, es un proceso que genera mucha ansiedad, mucho temor para la mamá, también mucha expectativa de que la mayoría de mamás quieren lactar a sus bebés, pero de pronto ven que no se está pudiendo los primeros días, entonces tendemos a no ser pacientes, a no ser persistentes y a empezarnos a ir por las ramitas para ayudar al bebé y en realidad esa ayuda no es la mejor. Entonces, la recomendación para las mamás es que en realidad hagan una consulta de asesoría en lactancia antes de que nazca el bebé y que apenas nazca el bebé traten de llevar una lactancia adecuada y si tienen alguna duda, alguna cosa, busquen asesoría de profesionales porque es un proceso que si lo iniciamos desde el principio bien, es un proceso que puede durar mucho tiempo. Les decimos que exclusiva hasta los 6 meses, pero complementaria hasta los 2 años y hay mamás que con una lactancia muy exitosa logran llevar hasta los 2 años la leche complementaria. Muchísimas gracias. No, muy clara tu respuesta, Luisa. Pues para que también ustedes sepan, Luisa hace asesorías de lactancia. Vamos a dejar, pues ya para cerrar precisamente, vamos a dar respuesta a sus preguntas a las personas que nos dejaron varias preguntas en el chat. No se preocupen que vamos a responderlas en la siguiente sesión. Ahí hay una de la psoriasis, hay otra de la cúrcuma, bueno, varias cositas así importantes que vamos a dejar para la siguiente sesión. Les vamos a dar respuesta y pues vamos a preguntarle a Luisa ya para cerrar sus datos de su consulta. Su consulta debe ser presencial, me imagino que tú la haces presencial por lo menos las primeras, ¿cierto? Para que Sí, la gente sepa cómo es tu consulta. pues muchas personas me han dicho que por qué no hago consulta virtual y la verdad me gusta, primero que todo, la interacción con el paciente. Me gusta interactuar con los pacientes. Sí hago consultas virtuales, pero ya cuando conozco a mi paciente, ya sé qué plan nutricional estamos haciendo, digamos que se nos dificulta o se le dificulta a la persona asistir a la consulta, pero la gran mayoría son consultas presenciales. La asesoría en lactancia la hago domiciliaria, voy a la casa, estoy con ustedes. También hago asesoría en inicio de la dieta complementaria en los chiquitos, en los lactantes. Entonces también voy a la casa, revisamos cómo estamos comiendo, cómo tenemos que presentarle los alimentos al bebé para que empiece pues a complementar de una manera adecuada la mamá a ese bebé. Entonces sí, la gran mayoría son presenciales. Aquí están mis datos. Ay, no sé por qué no me corre la diapositiva. Ya. Em, el que está más grandecito, pues es mi número personal. Este es el número de donde atiendo la consulta. Aquí es donde tengo el consultorio, pero como les explico, hago bastante consulta domiciliaria y bastante consulta, pues donde ustedes lo requieren, por si los quieren tomar. Perfecto, no, ahí están tus datos, los datos de la doctora Luisa Fernanda Herrera. Seguramente tú también atiendes pacientes fuera de la ciudad de manera virtual, ¿no? También lo puedes hacer porque hay que Sí, están preguntando en el sí, chat. sí, sí. Personas Sí, fuera sí, de sí. Bogotá, obviamente, también Sí, pueden acceder. obviamente cuando no es posible contactarnos personalmente, lo hago de manera virtual, lo hago pues muy extensa, muy conversatoriamente la consulta. eh, Me gusta el tema de tener mucho contacto con mis pacientes. Perfecto, bueno, ya entonces para cerrar nuestra charla de esta noche, ya tomamos los datos de la doctora Luisa Fernanda. Queremos informarles a todos que vamos a responder todas las preguntas en la última sesión del mes, que va a ser el próximo jueves en la noche.
preguntas del tema de ansiedad y depresión, del mindfulness, de los temas de la nutrición de precisión, de este tema de hoy, las preguntas que quedaron pendientes en el chat. Y recuerden pues que ya para cerrar esta noche, la nutrición y la alimentación, como nos lo recordó Luisa esta noche, debe ser una alimentación que sea completa, es decir, que tenga todos los nutrientes que están, todos los nutrientes grandes y macronutrientes se llaman, que sea equilibrada, que no hayan unos más que otros, que no haya un exceso de unos y deficiencia de los otros, que sea suficiente para saciar cada persona, no es exageradamente eh, voluminosa nuestra alimentación y que sea adecuada para cada uno de nosotros, que eso es lo más importante de una alimentación saludable. La alimentación saludable no es un tipo específico de alimentación, de dieta de moda. Sepan que esto es muy individual. Lo ideal sería hacer una consulta de nutrición de precisión para enfocar bien nuestras enfermedades y nuestro estado de salud, ¿no? Y pues invitarlos para la próxima sesión en 8 días, como les decíamos, de preguntas y respuestas. Vamos a habilitar unos chats específicos que les vamos a mandar por el WhatsApp a las personas que están en el Club de Bienestar para que puedan mandar sus preguntas y también se va a mandar un formulario para aquellos que quieran hacerlo por ahí, para que puedan mandar esas preguntas y en la próxima sesión las vamos a responder. Entonces, bueno, agradeciéndole a la doctora Luisa Fernanda que nos acompañó esta noche. Luisa, muchísimas gracias. Estamos ahí pues pendientes de futuras charlas, de pronto que nos puedas acompañar. Entonces, No, pues, y espero acompañarlos en futuras charlas porque se vienen temas muy interesantes que a todos nos benefician. perfecto. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado esta noche. Nos vemos en 8 días nuevamente a las 8 de la noche. Y bueno, gracias y un abrazo para todos. Gracias, buena noche. Buenas noches.